Buenas despertados, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Como siempre, un placer estar con vosotros, poder contribuir con un granito de arena para la evolución de todos, incluso la mía, contaros mis experiencias, mis percepciones, todo aquello que me va pasando en el día a día, como a muchos de vosotros, y que cada día nos ayuda o nos lleva a avanzar un poquito más en este camino, que como ya sabemos es un camino que va a durar todo lo que nos dure nuestra existencia en este plano terrenal. El vídeo de hoy quería recopilar o retomar un concepto que estuvimos hablando hace 2 o 3 vídeos más o menos, cuando estuvimos hablando de la sombra, en palabras del psicólogo Sigmund Freud, ¿no? Me parece súper interesante poder enseñar cómo a veces, o cómo en la historia, la ciencia, sobre todo la psicología, ha recorrido caminos paralelos con la espiritualidad. O sea, aquel concepto que tenemos que la ciencia como base fundada en pruebas empíricas, llegó el momento que tuvo que empezar a aceptar que hay situaciones, que hay procesos donde no se puede explicar las causas, ¿no? Las causalidades, o por qué se lleva a fin ciertos actos, ¿no? O ciertos pensamientos o ciertas conductas. Dentro de la psicología, recordad que la psicología viene de la filosofía. La última de las últimas ramas de la psicología se divide en muchas ramas. Una de las últimas ramas que se crearon, creo que era en la década de los 60, fue la psicología humanista. La psicología humanista, creada por Abraham Maslow y Carl Rogers, uno de sus principales pilares es que contempla el ser humano como bueno por naturaleza. Fijaros que ahí ya estamos dando un toque más humano, de ahí su título o su nombramiento, y empiezan a concebir como que el ser humano es capaz de solucionar por él mismo, en ocasiones guiado, sus propios conflictos internos, los cuales muchos llevan a tener trastornos. Dentro de la psicología humanista se vertió otra rama, una subrama, con un nuevo concepto que es la psicología gestáltica, que no tiene nada que ver con la terapia gestáltica, que es una técnica de intervención que se hace para ayudar o para reconstruir o reestructurar la condición en trastornos mentales. Esa rama, esa bifurcación de la rama, tiene que ver mucho también con el ser humano. También hay una subdivisión o una ramificación de la psicología, que este término también lo habréis escuchado muchos, que es la psicología holística. La palabra holística la habremos escuchado en infinidad de veces en conceptos como, por ejemplo, terapia holística. Todo lo que tiene el adjetivo holístico, holística, proviene de la palabra como tal, que significa que alberga todo, ¿no? que engloba todo. Por ejemplo, la psicología holística, porque entre holística y humanística me voy liando. La psicología holística entiende o estudia el concepto de cuerpo, mente y espíritu. Fijaros que ahí ya hay pinceladas también de esa parte espiritual, de esa parte energética, y cómo la ciencia va cediendo un poquito a esa corriente que ya había en los años 60, donde grandes psicólogos como por ejemplo Fritz Perls fue el creador de esta terapia gestáltica. Trataban a los pacientes desde una parte muy humana, donde creían que el mismo individuo podía superar todos esos trastornos internos que se convertían en trastornos mentales,
y donde realmente todo lo que era más ciencia, como otro tipo de técnicas como la cognitivo-conductual, que se referían más a todo lo que es el procesamiento, almacenaje, interpretación de la información en la memoria, se dejaba más de lado para aquellos que eran de ciencia pura, pero estas dos corrientes de psicología tiraban más a una parte humana donde el individuo intervenía más en la solución de los problemas. Dentro de esta terapia gestáltica hay un breve texto que os quiero leer, que lo tengo aquí, y donde recuperamos lo que hablamos al principio de ese texto de la sombra sobre Freud, Sigmund Freud, y aquí lo vamos a ver desde otro prisma, pero que es muy parecido. Dice: la integración de la sombra. Si no le damos espacio a la sombra, este interrumpe nuestra vida cotidiana, creando conflictos internos e interpersonales. En el momento en que reconocemos que esa parte también nos pertenece, empieza el trabajo de integración de la sombra. Este provoca una ampliación del yo, que recupera las partes que desestimó y se vive con una gran energetización vital. Así, por ejemplo, la agresividad reprimida en el fondo puede situarse en primer plano, ocupado hasta entonces por la amabilidad crónica o la sumisión. Ojo lo que nos están diciendo. Aquí estamos hablando la dualidad, ¿no? El polo opuesto de una emoción, de un sentimiento que tenemos. En un primer plano teníamos amabilidad crónica o sumisión, una persona que es sumisa, una persona que es amable, que es afán, pero que en su interior lo que está subyaciendo es una agresividad reprimida, ¿vale? Una agresividad entendiendo que es el resultado de muchos sucesos en la vida de esa persona, ¿no? De ese individuo. Aunque muchas de las cualidades de la sombra son de naturaleza destructiva, una vez son expresadas de una forma apropiada se transforman, como la agresión en fortaleza o la sumisión en receptividad. Aquí nos está dando a entender que realmente nosotros reprimimos muchas veces las emociones por esa intención o ese miedo que hay subyacente de no ser aceptado en una sociedad, o cuando estamos hablando en una corriente espiritual, una corriente de creencias, cuando creemos que hay un ser que es el creador del todo, ¿no? Dando igual la religión que estemos procesando, cuando tenemos ese miedo subyacente de fallarle, de no estar a la altura de lo que nosotros, y hablamos ya desde el ego, nosotros creemos que debemos de ser hacia él, reprimimos, el cerebro lo que hace es reprimir directamente esas emociones se enquistan en nuestro interior, y eso es la tal famosa sombra de la que muchas veces hablamos, y sobre todo esa gran batalla contra uno mismo es esa batalla contra esa sombra, contra todos esos sentimientos que hemos ido reprimiendo y que se han ido enquistando en nuestro interior a lo largo de los años de nuestra vida. La sombra contiene elementos que podemos emplear como capacidades. Si la vemos como algo malo, difícilmente podremos integrarla. La rechazaremos y continuaremos cargando culpas. Hemos de aprender a amar a nuestra sombra. Libres de culpas, podemos aceptar las fuerzas y experiencias de la sombra como una parte sustancial de nosotros mismos. En esto me detengo un momento para que reflexionemos un poco. Y el problema de la sombra, como mucha gente a veces cuando empiezan a despertar, lo primero que le viene a la cabeza son imágenes de entes oscuras, del infierno, de todo aquello que desde pequeño nos han dibujado en nuestra mente, ¿no? Y realmente la sombra es ese conjunto de sentimientos, de emociones que hemos ido reprimiendo, de emociones instintivas, porque realmente, como ya hemos hablado en otros vídeos, la sombra es necesaria. Nosotros tenemos que vivir en esa dualidad de esa consciencia terrenal y de la consciencia espiritual que vamos adquiriendo, pero es imposible que esa conciencia terrenal nos desprendamos de ella, porque mientras estemos aquí en este plano terrenal necesitamos un poco de ella para poder subsistir por todas esas situaciones externas que no dependen de nosotros, ¿no? Que tenemos en el día a día, ese contacto con otras personas, trabajo, relaciones, amistades, todo ese tipo de situaciones que se nos dan en el día a día necesitamos para podernos desenvolver dentro de esta experiencia
social y comunitaria, no hablo de una experiencia única y personal, sino cuando estamos en contacto con los demás, es totalmente necesaria tener. Como también hemos hablado muchas veces del ego. Mucha gente tiene esa batalla del ego y ese concepto de que tiene que disolver por totalidad el ego. Y no es así. El ego es un instinto de supervivencia. El ego es lo que nos hace, en una situación de peligro, salir corriendo o enfrentarnos a esa situación, ¿no? Es el que nos avisa de que una situación puede ser peligrosa o dañina para nosotros, con lo cual ninguna persona que lleve años en el camino del despertar te dirá que hay que eliminar el ego por completo, sino hay que aceptarlo, convivir con él y tenerlo en unos mínimos que puedan ser controlados por nosotros mismos, no que el ego nos controle en nuestra totalidad a nosotros. El dualismo es lo mismo, la consciencia terrenal y la consciencia espiritual tienen que convivir. Es necesario para nuestra progresión o nuestra subsistencia en este plano, a la misma vez que vamos aceptando esa consciencia universal donde lo que nos da es un abanico de respuestas ante la misma situación. O sea, no nos da el poder de ser infrahumanos, de ser héroes, que nada nos duele, de que nada nos importa. Es imposible, ¿no? Si no tuviéramos esa parte terrenal, no podríamos llevar a cabo muchas de las situaciones que se nos exigen en el día a día. Pensar en un simple ejemplo, ¿no? Si nosotros llegáramos a un momento en que desde esa consciencia universal, que todo lo entendemos, todo lo aceptamos, lo que llegaríamos a sentir es una indiferencia realmente. Lo que estaríamos sintiendo es no sentir nada. Si una persona me hace daño, pero no me hace daño porque no me identifico con ese gesto, con esas palabras. Sí que es cierto que nos da ese abanico de poder entender por qué esa persona se dirige hacia nosotros de esa manera o por qué nos provoca esa situación con nosotros, y tener un abanico de respuestas. Pues yo puedo decidir desde una parte más terrenal molestarme, o puedo entender más o menos el proceso en el cual se encuentra esa persona, o puedo entender los motivos por los cuales esa persona está actuando de esa manera conmigo, y desde esa consciencia que estoy adquiriendo universal, que me deja estar por ese peldaño por encima de la otra persona, entenderlo, aceptarlo y no entrar a lo mejor pues en un choque, en un conflicto con esa persona, sino realmente pues nos afecta, porque nos afecta, pero no respondemos a ese ataque. Por ejemplo, nos ha afectado porque imaginaros que tenéis un familiar, un padre mismo, ingresados en el hospital, y hay una negligencia médica, y por culpa de esa negligencia médica nuestro padre pues puede fallecer, está en riesgo de fallecer. Tenemos que tener emociones, no podemos recibir esa noticia y decir, bueno, pues oye, me parece bien y oye, pues mira, no pasa nada y lo entiendo. No, tenemos nuestra parte terrenal donde nos vamos a enfadar, nos vamos a molestar, porque tenemos esa parte de conciencia terrenal, nos va a venir el grito al cielo en ese primer instante. Pero ¿qué es tener la consciencia universal? Pues que si solo tuviéramos esa consciencia terrenal que hemos tenido toda la vida, nos quedaríamos en bucle, en ese enfado, en esa rabia, en esa ira, porque nos han provocado pues un posible dolor muy grande, ¿no? Sabemos que la pérdida de los padres es de los dolores que a lo mejor más fuertes vamos a tener que afrontar en nuestras vidas. Entonces entraríamos en ese bucle, entonces entraríamos en discusión verbal, incluso discusión física, agresión física, por esa rabia, esa impotencia de lo que han podido hacer con tu padre, ¿no? Nunca llegaríamos a salir de ese bucle. ¿Qué hace la consciencia universal? Bueno, nos entra esa emoción porque el proceso ya está hecho, nos entra esa emoción de enfado. No la reprimo porque, como siempre os he dicho, no tenemos que reprimir ninguna de las emociones que tengamos, porque son normales tenerlas y hay que
vivirlas para poder deshacerlas, sino lo que pasa es lo que estamos hablando, se enquistan en nuestro interior y producen ciertas conductas arraigadas a esos recuerdos o esas emociones que vivimos en el pasado. Entonces, una vez hemos tenido esos minutos de rabia, de enfado, lo que hace la conciencia universal es decirnos, bueno, ya está, hemos vivido esta emoción, la hemos vivido, y ahora vamos a analizar y vamos a entender, pues, que posiblemente esta negligencia médica no ha sido un error intencionado, ha sido un error humano que lo puede tener cualquier persona, que sí que entiendo que cuando estamos hablando de la vida de una persona no es lo mismo que el que te dejen un tornillo en una moto, que te lo dejen de poner, por ejemplo, pero que no hay una intencionalidad, no hay una voluntad de hacer daño, sino ha sido un error humano, y esa conciencia universal lo que nos da es ese poder de poder entender y minimizar las consecuencias en nuestro interior. Nos ayuda también a gestionar las emociones, a saber entender que hemos vivido esos minutos, pero que ya no debemos de quedarnos en bucle ahí y que debemos de buscar una solución, y poder entender que realmente pues ha habido un error humano, intentar ver la parte buena, decir, bueno, pues no ha llegado a un fin trágico, y aunque llegase a un fin trágico, como hemos hablado muchas veces, cuando pasan cosas así son procesos de esas personas que tienen que pasar en vida, son aprendizajes, son decisiones que se han tomado con anterioridad antes de encarnar, y tampoco somos nadie para condicionar la progresión o la evolución de esa alma, por mucho que pueda ser nuestro padre, nuestra madre, nuestro hermano. Todo aquello que hemos venido a aprender en nuestras propias vidas y que lo tenemos firmado antes de nacer, son procesos que tenemos que vivir, y que si los evitamos nosotros mismos o nos lo evitan por esa ayuda, ¿no? que nos pueden llegar a ofrecer, nos evitan sufrir un aprendizaje, ¿no? el trascenderlo, ese aprendizaje va a volver a nuestra vida, ya sea dentro de un mes, sea dentro de 5 meses, sea dentro de 1 año, 2 años. Ese aprendizaje tienes que pasarlo porque es necesario para tu evolución, y lo sortearás un día, pero es que te volverá a los 6 meses, y si lo vuelves a sortear te volverá al año y medio. Son situaciones y aprendizajes que hemos venido a trascender y a vivenciar. Son pruebas de la vida donde tenemos que aprender algo de esas situaciones. Entonces, aún en el ejemplo anterior, si hubiera dado que esa situación hubiera acabado con la peor de las situaciones, hemos de entender que es una situación que esa alma había pactado, su forma de partir de esta manera, porque algo tenía que aprender, o incluso podría ser un aprendizaje para todos los que rodeaban ese alma, porque de todo lo que le pasa a otras personas también nosotros aprendemos, y hablaba de esto en el vídeo anterior del aprendizaje, ¿no? De todos los aprendizajes de los nuestros, pero incluso de la gente que tenemos alrededor, hay un aprendizaje también para nosotros, con lo cual siempre es bueno estar atento a qué nos puede estar mostrando esa situación o qué nos quiere enseñar esa situación. Entonces, realmente la oscuridad que siempre estamos intentando esconder, ¿no? Por ese miedo a un juicio de valores, o ese miedo a un juicio de que nos cierre las puertas al reino divino, ¿no? Cuando desencarnemos, nos hace a veces reprimir esas emociones porque nos sentimos culpables de sentirlas o de vivenciarlas, y no es así, porque realmente esas emociones están para que nosotros o el cuerpo pueda expresar, o la mente pueda expresar cómo se siente. Intentar no conducirlas desde un ego, y realmente es algo que no podemos reprimir, porque lo que vamos a hacer es enquistar esas emociones, y nos va a producir que a la larga nos puedan tener conductas que realmente no vayan con nosotros y sean a consecuencia de toda esa sombra que llevamos ahí dentro de años. Porque si os paráis a pensar en vuestro pasado, intentar recordar, que creo que será imposible,
cuántas veces nos hemos frustrado, cuántas veces nos hemos decepcionado, cuántas veces nos hemos enfadado, cuántas veces hemos reprimido rabia, ira, cuántas veces a lo largo de nuestros años hemos reprimido todas esas emociones, cuántas situaciones hemos llegado a tener. Pues imaginar todo eso acumulándolo en nuestro interior. Y como decíamos en aquel vídeo, la sombra hay que aceptarla. Y como dice en este texto, la sombra hay que aceptarla, hay que saber integrarla en nosotros, hay que saber manejarla. Es algo que tenemos que tener siempre en nuestro interior, porque siempre vamos a estar sintiendo emociones, no podemos vivir sin las emociones. La emoción es la primera respuesta neuropsicofisiológica que el cuerpo tiene a un estímulo que entra por los sentidos. El 80 y me parece que es el 82% son visuales y todos los demás pues son gustativos, auditivos. Es normal, hay que vivirlos, hay que aceptar esa sombra, hay que ver todo eso que llevamos arrastrando desde los años, hay que ponernos en la situación de esos actos que tuvimos, de esas respuestas que tuvimos a debidos actos y ver cómo las responderíamos y perdonar esas situaciones, ¿no? Esas situaciones inconclusas, incompletas, que no se han cerrado, para conseguir un perdón nuestro a nosotros, no un juzgamiento, sino entender que hicimos lo mejor que pudimos, cerrar esas situaciones para que esas situaciones ya queden totalmente eliminadas y podamos seguir evolucionando en nuestro camino. Es muy importante este tema porque realmente si no vamos afrontando nuestra sombra, si no la confrontamos, es difícil que podamos seguir evolucionando, porque siempre vamos a tener esa mochila que vamos a ir llevando totalmente cargada. Hay que ir entrando de vez en cuando, ir sacando, como si fuera una mochila de libros, pues cada X tiempo ir entrando esa mochila, coger un libro, abrirlo, releerlo y decir, vale, pues ya he acabado el libro, saco este libro. Al tiempo volver a sacar otro libro, lo releemos rápidamente, no hace falta que sea conciencia, pero rápidamente acabamos ese libro. Cuando me refiero a acabar ese libro, completamos esa situación inconclusa, llegamos al perdón nuestro y ese libro lo quitamos, y ir vaciando de libros esa mochila, porque si no, con ese peso no vamos a poder seguir evolucionando. Y aceptar que siempre vamos a tener una mochila. Lo que vamos a intentar es tener una mochila con un simple bloc pequeñito de notas y nada de llevar pues libros y libros y libros. Llevar el mínimo peso creo que es la forma correcta para poder ir siguiendo evolucionando. Espero más o menos haberos también explicado un poquito más, que vayáis teniendo unos conceptos diferentes, ¿no? Intento verlo de diferentes, o explicarlo de diferentes puntos de vista, para que realmente se pueda entender. Intento dar enfoques un poco más desde la psicología, porque también todos estos temas se tratan en terapias psicológicas, para que veáis que va muy ligado, y que muchas de las terapias que se usan en psicología, muchos de los trastornos que se diagnostican en psicología, tienen que ver mucho también con una evolución del individuo, y la evolución del individuo terrenal no deja de ser la misma evolución del alma en el camino del despertar. Todo es un avance. Cuando el individuo avanza desde una perspectiva terrenal, tiene la capacidad también de poder avanzar más desde una perspectiva espiritual. Entonces van más o menos ligadas, y cuanto menos peso llevemos en nuestra mochila, más podremos correr metafóricamente. O sea, no significa querer correr este camino rápidamente, porque sabemos que no va a poder ser así, pero vamos a poder caminar y correr más ligeramente hacia el siguiente paso, o el siguiente proceso, o el siguiente escalón de conciencia que nos toque adquirir en el momento en el que nos encontremos. Sin más, como siempre, daros las gracias a todos los que veis este contenido. Espero que os haya gustado. Intentar suscribiros, compartir, comentar, poner likes, porque como os estoy diciendo últimamente, YouTube necesita de eso para poder comprobar que el contenido es interesante para otros
para otras personas, y cada like que deis o comentario o suscripción va a hacer que YouTube muestre este contenido a otras personas. Como siempre os digo, tampoco mi interés es monetizar nada de eso, lo único interés que tengo es poder llegar a las máximas personas para que les pueda servir, como en mi día a mí también me sirvió y me siguen sirviendo muchos canales que sigo donde me reflejo en ellos, y que yo con una persona que con un vídeo vea y le sirva de una ayuda y de una posibilidad de poder dar ese paso hacia el siguiente nivel, yo ya me doy por alegre totalmente, por agradecido, que es mi única función, es lo que prometí que haría, poner mi granito de arena, y es una de las tantas formas que hago. Esta es una de ellas para poder evolucionar, y a la misma vez para ir poniendo luz a toda mi oscuridad, que como vosotros también tengo, y redimirme de todos aquellos errores que cometí en un pasado. Pues pongo un granito de arena para atraer luz a todo aquello que en su día pues no lo hice todo lo bien que podía hacer. Daros las gracias a todos, desearos que el universo os entregue todo el amor que tenga para vosotros, como siempre os digo, y nos vemos ya la semana siguiente.